Advertencia, este proyecto de evolución especulativa no está hecho por un experto ni mucho menos. Además, tampoco soy un experto en paleontología, así que si cometo algún error, estaría agradecido si me lo dejan en los comentarios, siempre desde el respeto. Nos encontramos en la Tierra hace 159 millones de años. En un bosque de China podemos encontrar a uno de los dinosaurios más interesantes y peculiares que ha habitado en este planeta. Este dinosaurio podía volar, pero a diferencia del resto de dinosaurios voladores que poseían unas plumas que les permitían volar, este animal decidió ir por otro camino, alargar su tercer dedo y llegar a la creación de un ala membranosa, muy similar al ala de un murciélago. ¿De qué animal estoy hablando? Estoy hablando del Shiki. Este animal es un dinosaurio insectívoro, habitante del Jurásico superior. Pero este es el último ejemplar que queda en el planeta, ya que esta especie está condenada a la extinción. Pero ¿y si este no hubiese sido el caso? ¿Y si esta especie hubiese logrado sobrevivir a finales del Jurásico superior y logrado evolucionar en una tierra que se lo hubiese permitido? Pues eso vamos a tratar en esta serie no muy larga. Vamos a ver qué hubiese pasado si una criatura como el Shiki hubiese logrado evolucionar en el planeta Tierra y hubiese dado vida a unos dragones de la vida real. Pero hay que empezar por lo básico. El Shiki evolucionaría primero en pequeños cambios, como cambios en su hombro que le permitirían aletear, cosa que gracias a esto podría empezar a volar de verdad y no solo planear como hacían sus ancestros. Gracias a esto, este animal podría empezar a diversificarse aún más, y con el paso de los millones de años empezarían a salir nuevas especies a raíz de este Shiki, del cual podrían incluso variar sus comportamientos dependiendo del área en la que se encuentre. Durante el Cretácico inferior podemos encontrar a varias especies. Ninguna ha salido completamente de Asia todavía, pero eso no significa que no encontremos variedad. Hablaremos de 3 específicamente. La primera es el Xuexing. El final del nombre de este animal es en honor al descubridor del fósil original, Xuexing, en el año 2017. Este dinosaurio no era muy grande, tenía una altura de alrededor del metro, 48 centímetros para ser exactos, y una longitud de 1,10 metros, pero lo que sí tenía era unas alas muy largas, que le daban una envergadura de hasta 2 metros. Este animal habitaba principalmente en bosques y era un depredador activo. Cazaba de día y de noche y se alimentaba de insectos, pequeños dinosaurios e incluso mamíferos, cosa que lo hacía bastante propenso a enfrentarse a otros animales que podrían hacerle frente, como por ejemplo un Repenomamus, aunque la mayoría de las veces salía victorioso. Este animal efectivamente vivió en el Cretácico inferior, hace entre 142 y 138 millones de años, hasta que eventualmente desaparecería. En esta imagen podemos ver la distribución que tenía este animal, y como notarán hay una parte que es bastante montañosa. A esa zona vamos a apodarle el Valle de los Dragones, por una razón que notarán después. El descubrimiento de este fósil fue bastante importante, ya que reveló que la familia del Shiki había logrado sobreponerse a su desaparición durante el Jurásico, cosa que antes se creía. Podemos denotar grandes diferencias con respecto a su antepasado, como principalmente las plumas de su cola, las cuales ahora son un
poco distintas, siendo que no eran tan emplumadas como anteriormente, sino que tenían una larga punta sin plumas, y cuando llegaban a la punta se exponía a una gran cantidad de colores, que gracias a lo bien preservados que estaban estos fósiles, sabemos que era un color rojizo. También podemos hablar de sus dientes, los cuales ya no están apuntando tan hacia afuera, sino que están cerrando un poco más, cosa que demuestra su clara capacidad de cazar otros animales que no sean insectos. Y bueno, sus grandes ojos que le permitían ver muy probablemente en la oscuridad. Pero hay más de este tipo, solo que ya de otra familia, siendo que aún no se conoce el ancestro puntual de estos dos siguientes. Podemos encontrar al Diaodraco-Shia. Este, a diferencia del anterior, no fue descubierto originalmente en China, sino que fue descubierto primero en Vietnam. Este dinosaurio era muy distinto al que acabamos de ver, siendo que poseía una cabeza mucho más escamosa y a la vez se teoriza que no tenía plumas en la cabeza puntualmente. Este dinosaurio tenía unos dientes muy empujados hacia el frente y tenía un cuello medianamente largo en comparación con otros ejemplares bastante similares. Este a su vez no tenía plumas en la cola, cosa que demuestra que esta característica fue perdida con el paso del tiempo o que desciende de otro dinosaurio completamente diferente al que acabamos de ver. Se teoriza de que este animal se alimentaba principalmente de peces, cosa que nos lleva a pensar que habitó en costas de ríos o lagos e incluso tal vez océanos, y muy probablemente variaba su método de pesca entre volar sobre las aguas y tirarse en picado para atrapar a los peces con sus dientes, o quedarse parado en el borde para atrapar a cualquier pez suficientemente distraído que pase por debajo de sus piernas. Aunque también se teoriza que podría alimentarse de pequeños mamíferos o incluso insectos. Este animal vivió en el Cretácico inferior también, aunque hace entre 142 y 130 millones de años, durando un poco más que el anterior. Llegaba a superar el metro por poco, siendo que llegaba a una altura de 1,10 m y tenía una longitud de 1,40 m. Pero sin duda lo que destacaba era su envergadura, siendo que llegaba hasta los 2,30 m de envergadura. Una absoluta bestia que se expandió por gran parte del sudeste asiático. Aún así, se teoriza que en realidad esta especie se originó por China o Mongolia, siendo que también se han descubierto fósiles de esta especie en el Valle de los Dragones y en parte de China. Tal vez llegaron hasta el sudeste asiático en migración, buscando mejores zonas para conseguir peces y cualquier otro método de alimento que pudiesen encontrar, y al encontrarlo se quedaron y se expandieron por esas áreas. Son de los que más se han expandido hacia occidente, pero no es el que más lejos ha llegado. Ese título le pertenece a Feiraptor. Feiraptor es el más grande de todos los dragones, entre comillas, que han existido durante esta época, y se divide en dos especies. Empecemos por Feiraptor atrocitus. Este era el más pequeño de los dos, y aún así era una bestia de 2,75 m de altura y con una longitud de 3,50 m. Pero sin duda de los más destacables su envergadura de hasta 7 metros. Este animal habitaba en bosques y explanadas, siendo un depredador activo. La dieta de este animal era mamíferos medianamente pequeños y dinosaurios completos. Habitando entre hace 139 y 100 millones de años, era uno de los depredadores dominantes de su tierra, principalmente en el Valle de los Dragones,
que es donde la mayoría de las especies de este tipo lograron sobreponerse ante el resto de los dinosaurios que habitaban en estas zonas. Aunque también habitó como un depredador más secundario en toda la costa este de China. Y es que tengamos en cuenta de que estos dinosaurios tenían que tener una complexión muy delgada o muy ligera, mejor dicho, y esto mismo les impedía enfrentarse a otros dinosaurios depredadores por las presas, cosa que lo renegó a o comes rápido o te alimentás de lo que dejen los demás. Pero gracias a esta complexión tan ligera, estos animales eran capaces de volar y a una velocidad medianamente moderada. Estos eran depredadores activos aún así y que no tenían problema con correr por tierra para atrapar a sus presas, aunque su táctica de caza favorita era volar sobre su presa y caerle con todo el peso de su cuerpo encima para inmediatamente rasgarle alguna parte del cuello, principalmente con sus garras, y si no, simplemente aturdirlo el suficiente tiempo como para poder darle una mordida con sus dientes, que algunos apuntaban hacia afuera, y gracias a esto mismo podía perforar muy dentro de la carne de sus presas, provocando hemorragias increíbles que terminaban matando a la presa. Sin duda un depredador muy formidable, pero su hermano evolutivo era peor, el Feiraptor horridus. Este era mayor en tamaño, llegando hasta los 3 metros de altura y a una longitud de hasta 4.5 metros y con una envergadura de hasta 9 metros. Era un depredador de áreas abiertas, siendo que era de praderas y estepas, y se alimentaba exclusivamente de dinosaurios. A diferencia de su hermano, este confiaba mucho más en su cabeza, siendo que tenía unos músculos mandibulares mucho más fuertes que le permitían matar a su presa con mayor facilidad de una mordida. Sus dientes aún estaban empujados un poco hacia el frente, pero ya no tanto como su hermano. Y este animal, curiosamente, es el que más al occidente ha llegado en esta época, siendo que vivió hace entre 120 y 97 millones de años, fue descubierto por primera vez en Rusia, un cambio muy grande con respecto a los otros hermanos evolutivos que tenía. Este animal era el mayor depredador en algunas zonas, pero debido a su complexión delgada, no podía enfrentarse a cualquier otro dinosaurio carnívoro de mayor peso o tamaño que se pudiese encontrar, cosa que varias veces lo habría renegado a un aspecto más secundario. Pero no solo un carnívoro, sino que también cualquier otro dinosaurio herbívoro suficientemente grande podría ponerlo en un gran apuro, siendo que gracias a su complexión delgada, cualquier animal medianamente pesado podría romperle algún hueso, ya sea una pata, el cráneo incluso, o en el peor de los casos, un hueso del ala. Es por esto mismo que estos dos dinosaurios, o estos dos géneros, eran bastante precavidos con las presas que atrapaban, debido a que algo de demasiado tamaño o algo que pudiese darles la suficiente resistencia era un riesgo demasiado alto y que no valía la pena. Aunque con todo esto y pese a aún estarse diversificando, estos ya estaban rivalizando directamente con un grupo de pterosaurios que había empezado a aparecer. Los azdárquidos primitivos habían empezado a rivalizar con estos dinosaurios y estos estaban empezando a sobreponerse, pero a su vez los otros pterosaurios que habitaban a lo largo del mundo también estaban empezando a desarrollar la nueva competencia, no solo con estos dinosaurios sino que también con las aves, siendo que esto mismo había empezado a ser una batalla campal por los cielos del planeta Tierra, y de momento la balanza está bastante complicada de decir a qué lado se encuentra. Pero bueno, espero que les haya gustado este nuevo
proyecto de evolución especulativa que estoy sacando es mucho más simple que Ascenaria. No va a afectar directamente a Ascenaria como tal, pero muy probablemente afecte la frecuencia de los episodios y todo eso. Pero bueno, cosas que pasan. Espero les guste esta cosa, que la verdad es distinta a lo que estoy habituado a hacer de cierta forma. Y bueno, poco más. Suscríbanse, like, comenten y compartan el video por favor. Y sin más que decir, nos vemos en la siguiente, amigos.